Hola a todas y todos, hoy un nuevo capítulo de Los Domingos Libro y hoy os traigo este libro Houses for Sale, editado en 1980 por Rizzoli con el editor B.J. Archer, ¿no? Es un libro muy interesante porque justo es el catálogo de una exposición celebrada en una galería de arte, la famosa galería de Leo Castelli en el 420 de West Broadway, en el Soho, en Nueva York, y una exposición que, como ahora veremos, básicamente tiene planos, maquetas, toda la documentación de 8 casas de 8 superestrellas de la arquitectura realizadas de una forma muy especial. Tengo la versión original, la versión que se editó en Nueva York en 1980, pero también está la versión española, Casas en Venta, de Gustavo Gili, ¿no? Muy interesante cómo Gustavo Gili va haciendo versiones españolas de muchas de las monografías y catálogos de Rizzoli de esta época, ¿no? De final de los 70 y primeros 80. Vamos a empezar por Leo Castelli. Leo Castelli se le puede considerar el primer galerista moderno, un tipo bastante peculiar, un dandy, que además se le considera a través de su galería, la Galería Leo Castelli, y también con la influencia, otra vez más, de una mujer menos conocida, pero que seguramente tuvo más ojo para el arte que él, que es la que fue su mujer, Ileana Shapira, ¿no? Que además era hija de una familia bastante pudiente y que fue la que le recomendó pues llevar a su galería y hacer que Leo Castelli sea considerado el descubridor de artistas como pues Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Richard Serra, etcétera, etcétera, ¿no? Leo Castelli es casi considerado en ese sentido el padre del pop-up. Pero también es muy importante porque fue el primero en llevar la arquitectura, pero no arquitectura como se hizo en los años de la arquitectura radical, no arquitectura experimental, sino llevar arquitectura, planos de arquitectura, maquetas de arquitectura y venderlos en una galería de arte. Esto lo hizo en Architecture 1 unos años antes, en 1977, y llevó a la galería pues planos de Raymond Abraham, de Emilian Bass, de Meyer, de Walter Spitzler, de Aldo Rossi, de Stirling y de Venturi y Rauch, ¿no? Y de repente es el primero que hace esta equiparación y que lleva la arquitectura, no al museo, veremos que se había llevado muchas veces antes, de hecho haré algún capítulo de los Domingos Libro en relación a este tema, sino a una galería y poner en venta todo este material, ¿no? Y equiparar un poco estos planos de arquitectura y convertirlos en obras de arte. En Casas en Venta va un paso más allá, ahora lo veremos, ¿no? Porque además no solo vende objetos, planos, maquetas de arquitectura, sino que directamente vende, a través de su galería de arte, 8 casas para 8 posibles clientes de 8 de las grandes superestrellas de la arquitectura de este momento. Esta fue del 18 de octubre al 22 de noviembre de 1980 y habrá una tercera que también tiene, bueno, podemos ver aquí algunas de las fotografías de la exposición original, ¿no? Es muy interesante que la página de Leo Castelli tiene todas las fotografías de sus exposiciones desde su nacimiento. Pueden verse aquí algunas de las fotografías, proyectos de Ambas, Eisenman, ahora veremos, Gregotti, Osvaldo Matías Ungers, y habrá una Arquitecture 3 Folies, pues con una serie a la que se le piden a una serie de arquitectos, en este caso unas folies o pabellones, también para poder ser vendidos no solo como objetos de arte, sino también como proyectos posibles de futuro. En este, de hecho, estaba gente también como Peter Cook y los españoles Ricardo Bofill y Rafael Moneo. Podemos ver aquí también algunas de las fotografías y también con un famoso libro editado por B.J. Archer. También, en este caso, tengo el de Gustavo Gili porque la exposición hacía una itinerancia normal. De hecho, la de Houses for Sale fue también a la Galería Corcoran en Los Ángeles, y esta de Folies fue a Corcoran también a Los Ángeles y vino aquí a la Galería Nuevos Ministerios del MOPU, ¿no? Podemos ver algunas fotos, no las del MOPU, no las he encontrado, pero sí las de la galería del propio Leo Castelli. Ya metiéndonos en Houses for Sale, es una exposición muy interesante porque rompe este esquema de cliente burgués adinerado que encarga la casa de sus sueños a un arquitecto, y en este caso Leo Castelli lo que hace es darle la vuelta y pedirle a 8 superestrellas de la arquitectura cuál sería una casa
de sus sueños para un posible futuro cliente. Además es interesante porque obviamente llama a 8 de los grandes, a Ambas, a Eisenman, a Gregotti, a Isozaki, a Charles Moore, a Peli, a Price y a Osvaldo Matías Ungers, y les da una serie de restricciones muy genéricas, pero que también hace que esto se convierta en una especie de ejercicios de estilo, ¿no? A lo Raymond Queneau, ¿no? De repente un mismo enunciado. La vivienda se tenía que poder situar en un espacio o en una solar, en un terreno de máximo 1 acre, 4.500 metros cuadrados, tener un presupuesto máximo, sin el coste del suelo, de $250.000. No sé si alguien lo cumplió. Suele ser un problema muy de los arquitectos de no ceñirnos o no querer ceñirnos a los presupuestos. Y un área geográfica pensando en Estados Unidos, pero también con una capacidad de la vivienda de poder ser exportable. Se piensa para una vivienda tipo, para una familia tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esto, cada uno de los arquitectos en este catálogo se van mostrando todos los planos, maquetas, etcétera, etcétera, de estas propuestas. Los 8 arquitectos van dando una visión que, por ejemplo, en la de Ambas es a través de una casa semienterrada, con unos elementos que salen, con esta idea de arquitectura verde, arquitectura topográfica, que tiene en este caso que ver con una casa que estaba desarrollando, que había ideado a mediados de los años 70, como es la Casa del Retiro Espiritual, aquí en España, que la verdad es que no he podido visitar, pero que sería extraordinario poder hacerlo, ¿no? O, por ejemplo, Ungers había ganado ese mismo año un concurso para una vivienda solar, para una comunidad en Alemania, una vivienda además que trabaja mucho con esta cuestión que le gusta tanto a Ungers, de edificio, dentro de edificios, que tiene una piel de vidrio exterior con una especie de jardín de invierno que de alguna manera alberga un volumen interior mucho más cerrado, ¿no? Es interesante, ¿no? Ambas sigue una línea de trabajo, hará alguna casa en este sentido también con esta idea de topografía, arquitectura verde. Ungers directamente reutiliza un concurso que ahora ha realizado a través de casas solares y casas pasivas. Gregotti es el que, por ejemplo, da más documentación de detalles arquitectónicos, trabaja con esta cuestión estructural, de línea, de arquitectura estructural y estructurante, de unos muros entre los cuales aparecen todos los usos de la vivienda, y, como digo, pues también con una serie de recursos como es el de estas bóvedas de cañón que utilizará, por ejemplo, en la Universidad de Palermo, ¿no? O sea, de repente podemos ver cómo muchas de las ideas que se están trabajando en el estudio se llevan a la resolución de estas viviendas. O, por ejemplo, Peter Eisenman, pues siguiendo también esta cuestión experimental de geometría llevada al máximo, del cubo fragmentado, proyectado, que ya ha utilizado en otras viviendas, y que en este caso lleva como una especie de cubo enterrado a través de la proyección de una de sus caras, que produce como de alguna manera el vacío del enterramiento, ¿no? Es además es interesante porque justo Eisenman será portada de la revista Domus, donde aparece publicado este Houses for Sale, y es el número, voy a ver si lo tengo por aquí, es la Domus número 611 de noviembre de 1980, ¿no? Entonces, Houses for Sale fue una exposición que tuvo, se vino a Europa, ¿no? Se vino aquí a España, no sé si estuvo en más ciudades europeas, y tuvo bastante repercusión a través de Domus, creo que también Casabella, creo que también en Architectural Design hicieron una pequeña reseña, etcétera, etcétera, ¿no? Fue de alguna manera una exposición bastante sonada. Otro de los arquitectos, Isozaki, yo creo que es el que mejor entiende esta idea de que lo dicen al principio, ¿no? Podemos a través de la galería vender estas 8 viviendas, pero también todos los planos, documentación de manera independiente, ¿no? Isozaki, que ya estaba vendiendo obras en otras galerías, por ejemplo en Gea Gallery, que ya entendía esta cuestión de los prints, que entendía esta cuestión de cómo tus dibujos pueden ser obras de arte, pues hace una serie de maquetas a través de bajorrelieves que tienen mucho que ver y que tienen esta componente de convertirse en objetos directamente vendibles y objetos de arte, ¿no? Él sigue trabajando con esta cuestión del cilindro, de las cúpulas, de
de las bóvedas de cañón, que tanto le gusta en esta época, y su obsesión por el cilindro. O Moore, por ejemplo, pues trabajando con esta cuestión de vivienda californiana, por capas, cosas que ha hecho ya en el Kresge College, en la Casa Barnes. O Cedric Price, yo creo el menos comercial, que estaba en estos años trabajando en sus ideas del edificio y del sistema Generator. Pues yo creo que hace una vivienda que parece más el Interaction Center o alguna de las arquitecturas así más Price, y que poco tienen que ver con una vivienda de unos millonarios estadounidenses, ¿no? O para terminar, un César Pelli, que para mí hace la vivienda más interesante, una línea, una especie de volumen de vidrio lineal que tiene mucho que ver con sus grandes atrios, con otras arquitecturas que está haciendo en su estudio en este momento, y una serie de pequeños pabellones que tienen como, pues eso, un gran terreno como nexo de unión, ¿no? Entonces, muy interesante, 8 ejercicios de estilo, 8 arquitectos pues en ese momento muy de moda y totalmente en el candelero, y como Leo Castelli trasciende esta idea de cliente, va un poco más allá y genera esta exposición Houses for Sale, que yo creo que es pues un hito en la historia de la arquitectura. He podido rescatar la invitación a la exposición y podemos ver aquí, ¿no?, en primer plano, de hecho está en la casa de Pelli, y muy interesante poder ver toda la documentación a través de la web de Leo Castelli, de las fotografías originales de la exposición. Aquí lo dejo por hoy. Me gustaría que habláramos de otras exposiciones, ¿no?, que tengan que ver con esta, que hayan sido un hito, que de alguna manera trasciendan y generen nuevas maneras de entender a la arquitectura, como esta Houses for Sale. Esto es todo por hoy. Buen domingo. Dentro de 2 domingos, un nuevo capítulo más de Los Domingos Libro.